Vamos pues en esta tercera parte dedicada a la proyección estereográfica a ver cómo se lleva a cabo la proyección de las caras, su notación y finalmente la identificación de las formas que constituyen el sólido que estamos estudiando. Vamos a empezar por la cara de arriba y la cara de abajo, estas dos caras paralelas que están horizontales, y por tanto, si pensamos en el radio perpendicular a las mismas, este radio será un radio vertical que va a cortar por tanto a la esfera de proyección justo en el polo norte, la cara superior, y en el polo sur, la cara inferior. Cuando unamos estos cortes de la esfera, polo norte y polo sur, con el polo contrario, evidentemente van a cortar al círculo de proyección justamente en el centro. Por tanto, la proyección de la cara horizontal, la superior y la inferior, van a aparecer justamente en el centro de la circunferencia de proyección, cortando de frente precisamente al eje binario que habíamos identificado en alguno de los vídeos anteriores. Por tanto, representaremos una, la superior, mediante una cruz, y la contraria, la inferior, la que está relacionada por el centro de simetría con ella, mediante un círculo. La cruz representaría la cara superior, el círculo representaría la cara inferior. Vamos por tanto ahora a averiguar cuál sería su notación. Estas caras van a ser horizontales, van a ser paralelas al eje X, paralelas al eje Y, no van a cortar por tanto a ninguno de esos dos ejes y cortarán exclusivamente al eje vertical Z. Por tanto, la notación que se le va a asignar va a ser un 0 correspondiente al primer eje, al eje X, un 0 correspondiente al segundo eje, el eje Y, y finalmente, como sí cortan al eje Z, el índice correspondiente al eje Z será un 1 en este caso. L en general, pero simplificando, dividiendo por L, llegaríamos a la notación 001. Por tanto, anotaríamos aquí que tenemos una forma que viene dada por los índices 001. Como aquí lo que nos piden ya es la forma, pues vamos a poner la notación correspondiente a la forma, que son las llavecitas estas que indican que estamos hablando de una forma y no ya de una cara, es decir, de la colección de las caras relacionadas por elementos de simetría, en este caso la pareja de dos caras, tanto la superior como la inferior. Bueno, pues el siguiente paso que tenemos que hacer es localizar cuál es la forma simple, en este caso es bastante evidente, pero por seguir siempre la misma rutina, vamos a recurrir al cuadro correspondiente al sistema rómbico. Y si buscamos dentro de su grupo puntual que habíamos identificado 2/m, 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 y buscamos la cara correspondiente a la forma 001, vemos efectivamente que son las dos caras paralelas, la de arriba y la de abajo, que ya conocemos. Y por tanto esto es lo que se denomina un paraleloedro. Por tanto, anotaríamos aquí que la forma simple que produce la cara 001 es un paraleloedro. Tendríamos con ello resuelta la primera cara. Bien, a continuación vamos a ir a resolver algunas caras también bastante simples. Se trata de las caras verticales, que encontramos que cortan al sólido en estas cuatro posiciones, que evidentemente están relacionadas mediante los planos de simetría o incluso también mediante los ejes binarios. En este caso, el radio que yo trazaría perpendicular a la cara correspondiente cortaría la esfera de proyección precisamente sobre la circunferencia ecuatorial. Por tanto, cuando vaya a unir la circunferencia ecuatorial con el polo de proyección, el corte de esa línea va a ser la propia circunferencia ecuatorial, y por tanto esta cara vendría proyectada aquí, y si hacemos actuar los elementos de simetría, este plano la repetiría en la parte de atrás,
o este plano la repetiría a la izquierda, y a su vez la actuación de este plano sobre esta o de este sobre esta me daría la cuarta cara aquí, con lo cual tendríamos las cuatro caras de la forma, esta, esta y esta, que en realidad representan cuatro caras verticales. Por tanto podemos ir adelantando que va a dar algo así como un prisma. Vamos a proceder a la anotación como hicimos antes. En este caso la cara va a cortar al eje X y va a cortar al eje Y a unas distancias cualesquiera que van a ser diferentes en cualquier caso, y a quien no va a cortar en este caso es al eje vertical. Es una cara vertical, por tanto es paralela al eje vertical. Por tanto va a ser una cara que va a llevar un índice, no sabemos cuál, por tanto le denominamos H para el índice correspondiente al eje X, otro índice K para el correspondiente al eje Y, y como no corta al eje Z, el tercer índice va a ser un 0. Por tanto va a ser una cara de notación HK0, que yo la voy a apuntar nuevamente aquí, HK0, la forma HK0, y a continuación pues voy a buscar, usando mi hoja, qué forma corresponde a la cara HK0 para el grupo puntual 2 barra M, 2 barra M, 2 barra M. Me va a indicar que se trata del número 4, que ya puedo ir pensando que se trata efectivamente de un prisma, pero efectivamente si vengo a la relación completa, pues viene aquí escrito que el número 4 corresponde al prisma rómbico y que tiene 4 caras. Luego efectivamente yo lo que voy a tener en esta posición va a ser un prisma rómbico. Bien, sigo con el resto de las caras, y entonces si nos fijamos, por ejemplo, en esta cara, en esta y en las dos correspondientes que están por abajo, pues observo que se trata de caras, en este caso, inclinadas de esta forma, que por tanto van a cortar a la circunferencia, a la esfera de proyección sobre este plano, y sobre este plano, cuando yo una el punto de corte con el polo sur, pues va a cortar a la circunferencia de proyección en una posición intermedia de este tipo. Por tanto, digamos que esta cara va a venir proyectada en esta posición, mientras que esta va a venir proyectada en esta. Anotaríamos pues una cara aquí, esta otra que estaría relacionada por el plano de simetría, y a su vez el plano horizontal nos lo va a repetir abajo con las caras inferiores, que corresponde precisamente a esta y a esta, y voy a tener en total 4 caras, 2 por arriba, 2 por abajo. Vamos nuevamente a averiguar su notación. En este caso, esta cara va a ser exclusivamente paralela al eje Y, es decir, va a cortar evidentemente al eje Z y al eje X, por tanto llevará una notación que sea un índice para el eje X, H, otro índice para el eje Z, L, en este caso, y como a quien no corta es al eje Y, en la posición correspondiente al eje Y llevará un 0. Tendría por tanto una cara de tipo H, 0, L, que si busco lo que podríamos denominar la chuleta, pues me va a decir que la cara H0L daría lugar precisamente a esta colección de 4 caras, que son justamente las 4 caras que yo observo en el sólido, y es nuevamente un prisma. Lo único que pasa es que en este caso es un prisma que, en lugar de estar orientado como el de antes, si lo veo en esta posición puedo reconocer claramente que se trata del mismo tipo de forma, pues está orientado de otra forma, está orientado paralelo al eje Y. Por tanto, anotaría que H0L es nuevamente
otro prisma. Finalmente, el último tipo de caras que me quedan van a ser estas caras pequeñitas que observo aquí, que así nos damos cuenta de una forma muy similar a la anterior, con la única diferencia de que en este caso la posición a la que van a cortar la esfera de proyección va a ser una posición sobre este plano de aquí. Por tanto tendría una cara aquí por arriba y la correspondiente de abajo relacionada por el plano de simetría, otra aquí y la correspondiente de abajo relacionada por el plano de simetría. En este caso, al eje que no va a cortar va a ser el eje X y por tanto en lugar de H0L la notación que voy a tener va a ser 0 KL, que me indica que es una cara que corta al eje Y y al eje Z, pero no corta al eje X. Por tanto, 0 para la X, K para la Y, L para la Z. Anotaría nuevamente aquí que se trata de la cara 0 K L, y si busco en lo que hemos denominado antes la chuleta, pues me va a decir que la 0KL es efectivamente también un prisma constituido por dos caras por arriba, dos caras por abajo, orientado en este caso paralelo al eje X, es decir que es nuevamente el 4, por tanto sería nuevamente un prisma, y anotando aquí que esta forma es también un prisma, pues yo tengo ya la representación completa de las cuatro formas que van a constituir este sólido.